Hola, bienvenida a esta clase en vídeo que se corresponde con la sesión del pasado día 20 de mayo que no pude dar por encontrarme de viaje, sesión teórica como saben. En ella nos vamos a ocupar fundamentalmente de dos cosas. La primera de ellas va a ser delimitar la diferencia entre texto y discurso. Y la segunda, de caracterizar las cuatro propiedades textuales. Luego les cuento cuáles son. Comenzamos. Es bastante posible que ustedes hayan interiorizado la idea de que todo aprendizaje lingüístico, todo lo que han estudiado a propósito de la lengua en la escuela, tiene por objeto o persigue un único fin, que es analizar oraciones, es decir, la sintaxis. Ya sabemos que del instituto salimos pensando que la sintaxis, la clase de lengua, son la misma cosa prácticamente. Normalmente eso sucede porque el aprendizaje no va mucho más allá del nivel oracional. Digamos que el itinerario podría ser este. Se trata, en primer lugar, de aprender a analizar los componentes morfológicos de las palabras. Luego ya empezamos con su configuración sintáctica, es decir, cómo se ligan entre sí esos grupos de palabras. Y por último, una vez ya sabemos analizar oraciones, pues aprendemos las distintas tipologías y las clasificamos dentro de ellas, las oraciones, quiero decir. Bien, ¿eso es todo? Yo creo que no debería, sinceramente. Porque si eso es todo, entonces siempre nos queda uno de los objetos de estudio más importantes y olvidados en la educación lingüística desde siempre. Y ese objeto es del que versa este tema, el texto. Pero, ¿qué es un texto? Nos vamos a preguntar. Podría decirse, siguiendo a Carlos Lomas en cómo hacer cosas, cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, este libro maravilloso que tengo aquí, que les recomiendo, que el texto es un artefacto planificado con una orientación pragmática. Y suena más complicado de lo que en realidad es. Veamos. En primer lugar, ya hemos visto que hablamos de un artefacto planificado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que un texto no es algo que se construya del todo al azar, puesto que posee una estructura, unas claves, una arquitectura interna, que es, en definitiva, la prolongación de nuestro pensamiento. Hablar de didáctica del texto, a mi modo de ver, es hablar de enseñar y aprender a construir un texto. En segundo lugar, en la definición que les acabo de ofrecer, se alude a que el texto tiene una orientación pragmática. Y nuevamente esto merece alguna pequeña explicación. Porque, dicho de otra manera, lo que quiere decir esta segunda parte de la definición es que un texto se construye conforme a un uso determinado por la interacción social. Aunque nos parezca raro, podríamos hablar de textos orales y de textos escritos, sí, también de textos orales, porque incluso cuando hablamos, estamos construyendo y planificando en nuestra mente ese artefacto lingüístico al que venimos aludiendo. Aunque bien es verdad que cuando estamos hablando lo hacemos de una manera mucho más espontánea que cuando lo estamos escribiendo, es decir, el texto oral tiene un grado de espontaneidad mucho mayor que el texto escrito, y por lo tanto es diferente, pero texto es uno y texto es otro. Planificamos más o menos en el caso de los textos orales, pero planificamos porque el texto se aplica, tiene lugar, está pensado para desarrollarse en una situación de uso determinada. Y es a ella, precisamente a esta situación de uso, a la que tratamos de adaptarnos. Junto a estas cosas que les acabo de decir, podríamos todavía matizar un poco más y añadir que el texto es una unidad de comunicación, porque en tanto tal hace posible el intercambio de significados entre los hablantes, en el caso del texto oral, o en el caso del texto escrito entre la persona que lo escribe y la persona que lo lee. Podríamos distinguir así entre un plano del contenido y un plano formal. ¿A qué nos referimos con esto del plano del contenido?
Tengan en cuenta que un texto no se entiende si sus contenidos no están bien seleccionados y organizados, pero esto está ligado también al plano formal del que nos ocupamos ahora, puesto que esos contenidos, una vez seleccionados, se dan y se organizan, a su vez, de acuerdo con una determinada forma lingüística que tiene unas propiedades de las que vamos a hablar enseguida. Hasta aquí, por tanto, lo relativo al texto, pero ¿qué hacemos con el concepto de discurso? Que es la segunda parte de este epígrafe. Podríamos decir que el discurso es el texto en su contexto, pero ¿qué significa esto? Y una vez más, creo que estamos ante algo que es más difícil de enunciar, casi que de entender. La noción de contexto se divide en tres aspectos que son compartidos por el emisor y el receptor. ¿Cuáles son esos aspectos? Pues, en primer lugar, hablamos del contexto cognitivo. Esto tiene que ver con la experiencia acumulada y estructurada en la memoria que se tiene. Dicho de otra manera, tiene que ver con nuestras maneras de aprender. Parece un ejemplo tonto, lo sé, pero en nuestra cultura, y no así en otras, un texto escrito se lee de izquierda a derecha. Tiene que ver, por cierto, con los surcos de la Tierra, con el sentido como se araba en la antigüedad. Pero bueno, eso se lo cuento otro día. Un texto escrito, como les digo, se lee de izquierda a derecha. De modo que cuando nos enfrentamos a uno, ponemos en marcha las habilidades que hemos aprendido para saber descodificarlo de ese modo, yendo de la izquierda a la derecha. Por otra parte, aunque siempre están ligados los tres entre sí, está el contexto cultural. Hablamos aquí de las diferentes maneras de entender el mundo, que son compartidas por quienes intervienen en la interacción comunicativa, como es natural. Por ejemplo, los temas o términos tabú son aquellos que, por las razones que sea, no es lícito o aconsejable mencionar en una interacción comunicativa. Pero esa licitud lo es o no de acuerdo sobre todo con una serie de factores culturales. El tabú, por tanto, podría ser un ejemplo de cómo el contexto cultural influye en la construcción de nuestro texto. Es justamente aquello que excluimos. Y cuando estamos planificando nuestro texto, cuando estamos organizando esos contenidos y dándoles una forma determinada, como decíamos antes, pues estas exclusiones se activan en nuestra mente también y forman parte de ese proceso compositivo. Por último tenemos el contexto social. Junto a estos dos contextos está el contexto social, les digo bien. Por ejemplo, de entre las muchas opciones de que disponemos para iniciar una conversación, ¿optamos por las mismas, les pregunto, si esa conversación la tenemos con alguien a quien conocemos bien que si hablamos con alguien a quien nos acaba de presentar? Evidentemente no. Las selecciones que hagamos para organizar los contenidos, para darles forma, etcétera, ya sea en un texto oral o en un texto escrito, dependerán, en cierto modo, de las posibilidades socializadoras que nos ofrezca la lengua en nuestro entorno para adaptarnos a una u otra situación. Pues, por ejemplo, seguramente si tengo más confianza con una persona, mi saludo será un poco menos formal. Tan sencillo como eso. Bien. Hasta aquí esta primera parte de la clase de hoy. Enseguida les hablo de las propiedades textuales. Vamos a hablar de las propiedades textuales. Dentro de las propiedades textuales, que son 4, enseguida lo veremos, hay 2 que, a mi juicio, tienen que ver con la impresión general que deja el texto en el receptor. Estas 2 primeras son la coherencia y la cohesión. ¿En qué consiste cada una de ellas? Pues empecemos por la coherencia. La coherencia es la ordenación y estructuración lógica y comprensible de la información que ofrece el texto. Para que un texto sea coherente es necesario observar una serie de requisitos. Para empezar,
Es coherente si sabemos discriminar las informaciones relevantes de aquellas que no lo son, porque en lingüística, por cierto, toda información que es irrelevante, toda información que no aporta, se llama ruido. De hecho, un texto no debería generar ruido. Bien. Por otra parte, tenemos que planificar de antemano el mensaje. Si quiero ser coherente, lo más factible es que me sienta a pensar antes en qué quiero decir y planificar bien mi escritura o planificar bien mi discurso en el caso de que se trate de un texto oral. Se trata también de evitar las redundancias, de volver una y otra vez sobre lo mismo, cosa que sería muy molesta para nuestro interlocutor. Y, por supuesto, también utilizar las convenciones y fórmulas lingüísticas propias de cada tipo de texto. En esta versión en vídeo de la clase de este tema no vamos a hablar de las tipologías textuales, pero hablaremos de ellas en clase y les daré unas pautas sobre cuáles son sus diferentes características. Por otro lado, tenemos otra propiedad textual que es la cohesión. Y la cohesión la constituye el conjunto de mecanismos que sirven para conectar y unir las distintas partes del texto. ¿Cuáles son algunos de estos mecanismos? Pues podemos hablar, por ejemplo, de las repeticiones sintácticas, semánticas y pragmáticas. Asimismo, podríamos hablar de los enlaces o conectores entre las distintas partes del texto, que es lo que va ligando el discurso. Esa es la salsa de esta cuestión. Tenemos también los signos de puntuación, que son la respiración del texto, que nos da un ritmo. Y tenemos, como no, las redes y campos semánticos. Si yo, por ejemplo, estoy escribiendo un texto sobre arquitectura, pues habrá una red de vocabulario, de campos semánticos, de campos de significado que tengan que ver con la arquitectura, por supuesto. Bien, por supuesto también importa la elección y coordinación del tiempo y el aspecto verbales, etc. Estas son las dos primeras propiedades textuales, coherencia y cohesión, pero todavía nos quedan dos que tienen que ver con cómo se adapta el texto al contexto. Y estas otras dos propiedades que nos quedan, la tercera y la cuarta respectivamente, son la adecuación y la corrección. ¿Qué es la adecuación? Empecemos por ahí. La adecuación es la adaptación del texto a la situación de comunicación. Es decir, que el texto hable de lo que tiene que hablar, que se adecue al contexto. Ya vimos antes en qué parámetros. En fin, al contexto cognitivo, cultural y social. Que el texto se adecue al tema tratado. Si vuelvo sobre el ejemplo que les puse antes, si estoy escribiendo un texto sobre arquitectura, pues no me voy a poner a hablar de la cría de la gallina en Francia, pongamos por caso. Bien, que el texto vaya acorde con la finalidad comunicativa. ¿Qué perseguimos? ¿Qué queremos comunicar con ese texto? Pues lo que hagamos tiene que ser algo coherente, conforme, ven que todas están unidas con ese fin. Y que el texto, por supuesto, se adapte al interlocutor al que va dirigido. Si quiero dar una clase de literatura, no voy a utilizar Guerra y Paz de Tolstoy con niños de 4 años, porque ese texto no va dirigido a ese auditorio. Bien, por último, a esos receptores, mejor dicho. Por último, la cuarta propiedad, nos encontramos con la corrección, que puede definirse como la adaptación de nuestro texto a la norma lingüística vigente en cada comunidad de habla. Esta corrección afecta a todos los niveles, es decir, fónicos, saber entonar debidamente, ortográfico, por supuesto, pues tener un cuidado con la norma ortográfica en vigor, morfosintáctico, construir bien las palabras y léxico, tener un vocabulario adecuado. Bien. Estas son las 4 propiedades textuales, por tanto, y nada más. En clase les propondré algún ejercicio para trabajar todo esto de una manera práctica. Mientras tanto, un saludo y ya saben, use la cabeza, que está para pensar.